El Eterno te bendiga, amados hermanos. Vamos a la fe de Sansón. Fíjese que estamos mirando que un libertador y juez tiene que ver también con Yeshua, como aquel que es juez y el que liberta, porque estamos hablando de los jueces. Por eso vimos a Yeshua también en Barak. Ahora, en Sansón también. El nombre de Sansón en hebreo es Shemesh y tiene las tres letras Shin, ¿verdad? Que es de purificación, ¿verdad? De fuego, espíritu, luz, resplandor. Mem, que es 40, ¿verdad? Que es aguas y que tiene que ver pues con la sangre, con el nuevo nacimiento, con el embarazo, los dolores de parto. Y tiene dos Shin, o sea, estas tres letras. El nombre significa ser brillante y tiene que ver con la luz del sol. Yeshua es el sol de justicia. Sansón es de la tribu de Dan, que significa el que juzga, juez. Entonces, sol de justicia. Sansón de la tribu de Dan. Me llama la atención también que son 40 años y 40 años que levanta el padre pues a Sansón. El otro punto de que sea luz o sea brillante o sol de justicia y resplandor, que también tenía que ver con el nombre de Barak, es que la escritura dice en Daniel capítulo 12, en el verso 13, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, es increíble cómo hay tanto simbolismo en los nombres y donde podemos ver esa restauración, esa liberación de Yeshua, como él siempre ha estado en estos héroes de la fe, porque él es la fe, la verdad, el fiel y verdadero. Entonces, vamos a ver el nacimiento de Sansón, capítulo 13 de Jueces. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai y lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Recuerden los filisteos, enemigos, 40, desierto. Y dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y dice que a esta mujer apareció el ángel de Yahweh y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, aquí hay muchos elementos proféticos que les voy a comentar. Lo primero, que Sansón fue un milagro. Su mamá era estéril. 40 años que representa desierto. Recuerden también luz del sol, luz de justicia, ¿verdad? Sol de justicia, Yeshua, 40. Estéril. Estéril tiene que ver con Israel. Aquí vamos a ver un simbolismo de los hijos de Raquel. José o Efraín, que es multitud de pueblos, porque Raquel también era estéril y sin hijos. Más dice que sus hijos serían mucho más que los de la casada, o sea, los de la tribu del norte, la casa de Israel. Y vamos a leerlo en Jeremías 31, verso 15 al 17, dice, así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque murieron. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Adonai, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Elohim, y los hijos volverán a su propia tierra. Y está hablando de Efraín, multitud de pueblo, raza, ¿verdad? Lengua y nación. En Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto,
porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Elohim. Entonces luego saben que dice que por un breve momento la dejó, que la recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero te recogeré con misericordia eterna. Está hablando de las tribus del norte de Israel, justamente de Samaria. Y recuerden que hablamos de la mujer samaritana y de las tribus que creyeron por 2 días. Fíjese que tiene mucha relación. Ahora 40, un desierto. Esto está hablando de nuestra fe. También el pueblo piensa que no hay esperanza, que este pueblo se perdió. En Ezequiel capítulo 37 dice en el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y está hablando de la resurrección. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, la esperanza no se ha perdido, la esperanza está firme. Nosotros esperamos en las promesas y fíjese que la promesa, ¿verdad? Nuestra esperanza y la fe está unido, no falla. Pase lo que pase, aunque veamos que su pueblo está descarriado, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Él lo habló y eso es fe. Tú vas a creer y hay un libertador y todo esto tiene que ver con Sansón. Ahora, aquí dice en el verso 12, por tanto profetiza y di, así ha dicho Yahweh, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Entonces, vemos aquí un simbolismo en la vida de Sansón de lo que Yeshua va a hacer en el final de los tiempos. Entonces, vamos a ver también que hay un mensaje en el nombre del padre de Sansón, porque dice que era un hombre de Sora, y Sora es una región, y que era de la tribu de Dan, que ya saben que significa juzgar, juez, y Yeshua es el juez. Y vamos a ver el nombre de Manoah. Y aquí vemos que la mujer era estéril y hablamos de la esterilidad, que hay esperanza y que daría hijos y que lo levantaría de los muertos. Ahora, vamos a ver Sora. Era un territorio, ¿verdad? La raíz de esta palabra es Sará. Significa lepra, azotar, ser atacado por lepra. Y recuerden, familia de Dan, juez. Y el nombre de Manoah significa descanso, reposo, como Noah, Manoah. Fíjese que aquí hay elementos proféticos. Efraín, que es el hijo, ¿verdad?, de la estéril, que da a naciones, los pueblos del norte. Leproso, está en lugares de lepra, donde es atacado por su pecado, donde tiene a Yeshua, que es el que le va a hacer justicia, el león de la tribu de Judá. Y Dan también está representado por un cachorro de león. En Deuteronomio 33, verso 22 dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Basán tiene que ver con prosperidad. Si nos vamos también a lo que es la bendición del futuro de la tribu de Dan en Génesis 49, lejos de las personas decir que por ahí es que viene Satanás. Mire lo que dice. Será Dan serpiente junto al camino. Serpiente por astucia, pero también, o sea, por aquel que pelea, aquel que viene sigilosamente. Y la otra, que Yeshua es como la serpiente que fue levantada del desierto y que el que mire a él se salvará. Y Sansón, que significa juez, ¿verdad? Y que su nombre está relacionado con el sol, aquel que purifica para que su pueblo sea brillante a través de él. Fíjese que dice aquí que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea, tiene astucia como la serpiente. Y si alguien dice, no, está hablando de Satanás, entonces también dijéramos que el león de la tribu de Judá, Satanás dice que es como un león. Entonces tenemos que entender toda esta simbología que el Abba usa, por ejemplo, en los animales, como el león, como la serpiente, porque hay gente que dice, no, es que de ahí es que viene Satanás, no tiene nada que ver. Es como aquel que es astuto, sigiloso. O sea, cuando él dijo que nosotros debiéramos ser astutos como la serpiente, y entonces, pero esa sabiduría es la que viene de él, no la que viene de la serpiente. Entonces,
hay mucha gente que malinterpreta las escrituras porque se cierra en que, la serpiente antigua, Satanás. No, sí hay muchas similitudes que tenemos que mirar. O sea, ser astuto como la serpiente es bueno si tu astucia viene del Creador. O sea, porque está hablando de sabiduría. Entonces, aquí vemos que lugar Sora, que es el lugar donde es atacado por lepra, el juez, la promesa, ¿verdad?, de Yeshua, como ese león, como ese que es levantado, ese al cual miramos, ese que en el desierto lo miramos a él, como la serpiente que se levantó, que Yeshua se levanta de los muertos, y si él tiene vida, con él viviremos. Mire toda la simbología que hay aquí. Entonces, Israel, ¿verdad?, recuerden que también está en el desierto y que encuentra su reposo, su descanso de los enemigos en Yeshua. Y fíjese que Manoah tiene que ver con reposo, con descanso, como cuando Noé. Entonces, en el tiempo de Noé, el que trajo el descanso fue a través de Noah. Sin embargo, en este final de los tiempos, también Yeshua es el que trae el descanso a su pueblo cuando él destruya a los enemigos. Ahora no por agua, sino por fuego. Y fíjese que fuego tiene que ver con el nombre de Sansón. Shin, de fuego, Men, de 40 años. Es que no puede ser casualidad todas estas cosas. Yo se lo menciono solamente porque ese no es el tema es la fe. Pero es que no puedo pasar esto sin explicarle. Entonces, una estéril que por milagro da un hijo y que ese hijo muere por el pueblo. Mire qué casualidad, ¿no? Porque Yeshua muere para salvarnos a nosotros. Entonces, Sansón, en el sentido de que murió por el pueblo y le trajo descanso, ya que al él entregar su vida, mató a todos los enemigos y su pueblo pudo descansar. Entonces, ahora, en cuanto a la vida de Sansón, Sansón representa a esos hijos que, igual que Sansón, no cumplieron su propósito para el cual nacieron en el tiempo, o sea, que fueron desobedientes, pero que al final, con su muerte, vencen al enemigo. No les faltó la fe. ¿Por qué? Porque tienen el llamado, tienen los dones. Y entonces, en el final de los tiempos, son aquellos que entregarán su vida hasta la muerte. Aquellos que no les va a faltar la fe, sino que preferirán morir antes que negar. Entonces, aquí no solamente vemos a Sansón como alguien de la tribu de Dan y decir, bueno, esta es la tribu de Dan. No, recuerden que aquí hay un simbolismo de una estéril que da hijos. Y estos hijos simbolizan, pues, a Efraín, raza, lengua y nación. Y lo vamos a ver también cuando el ángel le dice a ella, he aquí, en el verso 3, concebirás. La palabra concebir, ¿verdad?, es tener descendencia, mostrar linaje. Es la palabra yalat, que es agrupar, tener hijos, descendencia. Entonces, darás a luz, o sea, vas a concebir, vas a agrupar hijos. Y el verso 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, nazareo. ¿Y qué es nazareo? Alguien que es apartado, separado, consagrado, príncipe, y tiene que ver con viñedo o un viñero sin podar. Entonces, tiene que ver con lo que es Yeshua, ya que Yeshua es el retoño. Y retoño tiene que ver con Natsar, que es de Nazaret, se le llamaba Yeshua de Nazaret. Y también viña. Él es la vid verdadera y también alguien que ha sido consagrado y enviado. Entonces todo esto tenía que ver con la salvación, que es, dice aquí, Él va a salvar. Y la palabra aquí salvar es Yasha, que es victoria o salvador o aquel que ampara. Y también esto tiene que ver con Yeshua mismo, que es el Salvador. También en la bendición que se le da a Dan, en el capítulo 49, en el verso 18 dice, tu salvación esperé,
oh Elohim. Y aquí es la salvación, Yeshua, esperé tu salvación. Entonces es un pueblo en sí que espera ese juicio, espera la salvación que va a agrupar, que tiene que ver con la viña de Elohim, que es la casa de Israel. Imagínense, ¿quién pensaría que Sansón y que la tribu de Dan tendría algo que ver con nosotros, con las tribus del norte? Para que vean. Entonces, el punto de Sansón es que él era muy mujeriego, estaba muy en la carne. O sea, fue llamado con propósito, se le dio una misión que hacer, que era la de salvar. Cada uno de nosotros tenemos esa misión. Somos separados y apartados por Yeshua para llevar el mensaje. Pero cuando nosotros no cumplimos nuestro propósito es porque andamos amando las cosas de este mundo. En el caso de Sansón, pues era muy vengador también. Usaba su fuerza para vengarse, ¿verdad?, contra los que de alguna manera se le oponían a los planes que él tenía. ¿Y por qué cayó Sansón? Por buscar rameras. ¿Y qué tiene que ver rameras? Pues también seducción, religiones. Cayó en su trampa. Él pensó que era suficientemente fuerte, pero ella, la mujer ramera, lo sedujo y lo dejó sin fortaleza. Como la mujer que vemos en el libro de Proverbios, capítulo 7, que tiene artimañas. Dice el verso 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Increíble cómo esta palabra tiene todo que ver con su pueblo hoy. ¿Por qué? Porque va como un buey. Y la escritura compara a Efraín con un ovillo indómito y va al degolladero y cae en sus redes como el ave. Y no se ha dado cuenta hasta que tiene la espada traspasada. Ahora, esta mujer que simboliza la falsa religión ha apartado a muchos consagrados del propósito de salvación que el Padre quería a través de ellos. Por ellos estar poniendo ojos en diferentes doctrinas, religiones, mujeres, vamos a ponerle así, hasta que se secan y pierden su esencia, el espíritu. Lo mismo pasaba con Sansón. Si vemos en el capítulo 14, dice que era Timnat de los filisteos la que él quiso por mujer, aunque sus padres le dijeron que no, que eran incircuncisos, que no habían nacido de nuevo. No, pero mira, búscate una de tu pueblo. No, él se fue. Luego en el capítulo 16 dice que fue a Gaza y que vio a una mujer prostituta, ramera, y se llegó a ella. Luego en el verso 4 dice que en el valle de Sorek, ahí se encuentra con Dalila también. Y bueno, en el verso 16 dice que le ataron con cadenas y le sacaron los ojos. Me fui a buscar la definición del nombre de Dalila y significa aflojar, ser débil, afligir, agotar, empobrecer, ser oprimido. Entonces, este espíritu de esta Dalila, que representa a esa fornicación, a esa Babilonia, es la que lleva a debilitar a los hijos que nacieron con propósito, los aflige, los empobrece y los oprime. Dice que ella lo presionaba, dice en el verso 16, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, fíjese, con sus palabras lo presionaba. Dice, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y dice que le descubrió toda su razón y ahí es donde él pierde su fuerza. Si bien vemos aquí algo como literal que pasó, pero dentro de ello vemos un simbolismo de estas religiones que te secan, que te oprimen, que te lo sacan todo, que te mantienen ocupado en cosas que el Padre no te envió, no puede lograr cumplir el propósito por el cual su pueblo nació, caminan en la seducción de la ramera y van como buey al degolladero. Pero vemos que la fe a ellos no le va a faltar por la promesa. Ellos tienen la palabra plantada en su corazón. Lo que pasa es que la misma seducción ha secado sus vidas, pero en un momento dado
esa palabra va a llegar. Y por eso en el verso 30 dice, verso 16, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Entonces ahí le da descanso al pueblo de sus enemigos, lo destruyó a todos, algo que Yeshua también va a hacer con su pueblo. Y fíjese que las últimas palabras, cuando él habla, le fortalece. Y la fortaleza tiene que ver con el espíritu. Si bien él había perdido la fuerza, y la fuerza es el poder, el espíritu, como muchos la han perdido hoy por estar escuchando a la ramera. Dice en el verso 28, entonces clamó Sansón a Yahweh y le dijo, Adonai, Yahweh, acuérdate ahora de mí. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Acuérdate que yo soy hijo de la promesa. Acuérdate que me llamaste. Y le dice que se recuerde. Y dice que Elohim, cuando su pueblo clama a él, se acuerda de él. ¿Por qué? Porque él hizo un pacto. Y el pacto que él hizo no tiene que ver con la desobediencia de su pueblo, sino con la fidelidad de Elohim, que es el verdadero y fiel. Y por eso esa es la fe. La fe es que su palabra permanece. Y como su palabra es fiel y verdadera, aunque nosotros en la vida hayamos sido desobedientes, llega un momento de clamor, que eso es lo que Elohim espera, y que este pueblo en esta tribulación va a clamar. En la angustia me buscarán. Entonces, él le dice, acuérdate de mí y fortaléceme. La fortaleza viene por el espíritu que se había ido de él, pero aquí regresa y le dice, te ruego solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces toma venganza. Aquí vemos también de que la venganza está puesta en manos de Elohim, aquel que liberta a su pueblo y le da también un reposo de los enemigos y lo destruye. En toda la historia de Sansón hay bastante, es bastante largo, pero el punto final, ya para darle un último resumen, ¿cuál es la fe de Sansón? Es aquel que fue llamado desde antes de nacer con un propósito, pero se dejó engañar de las naciones, aquel que nació por un milagro, de una estéril, que representa pueblo, raza, lengua y nación, que lo vemos en el libro de Revelaciones, donde dice que ellos vuelven a vivir porque ellos no se dejaron marcar por la bestia y que ellos prefirieron entregar sus vidas hasta la muerte, como hizo también Sansón, que al final pidió fortaleza, ¿verdad? Y recibió la fortaleza y entonces alcanzó buen testimonio. Porque si se fijan, Hebreo 11 dice que todos estos alcanzaron buen testimonio. Y cualquiera dijese, pero espérate, pero si fue desobediente, alcanzó buen testimonio. Porque no importa las veces que tú caes, sino que te levantes, pida, aunque sea en el último momento de tu vida, reflexione y cumpla con el propósito. ¿Cuál era el propósito para el que nació él? Destruir a los filisteos. Al final lo logró. Entonces cada uno de nosotros va a cumplir su propósito, sea que sea ahora, o sea que tenga que pasar por una tribulación muy fuerte, porque Sansón fue encadenado, le sacaron los ojos, o sea, fue puesto en cárcel. Y eso es lo que uno quiere evitar. Los padres le quisieron evitar a él esta desobediencia cuando le dijeron, no te vayas tras esas mujeres. Sin embargo, Sansón quiso vivir con su poder como le dio la gana. Al final perdió porque Elohim se apartó de él por estar vendido a las mujeres, y muchos, el padre se ha apartado hoy por estar escuchando a las rameras, pero al final, esa fe no va a faltar, porque de lo de él nada se perderá. Esa fe va a llegar, así como aquel que estaba en el madero con Yeshua al final de su vida. Este Sansón representa a todos aquellos que se van a salvar en la gran tribulación. Ahí su fe
será puesta a prueba y ahí ellos van a vencer. Van a vencer al enemigo entregando sus vidas hasta la muerte. Amén. El Abba te bendiga.